Soria, productor musical, ingeniero de grabación y mezcla con más de 15 años de experiencia. Trabajó con varios artistas nacionales e internacionales, sonidista de espectáculos y conciertos en vivo, realizando giras por toda Sudamérica y gran parte de Europa con importantes agrupaciones dentro del género folclórico. Docente en la especialidad de artes musicales y producción musical, docente de la carrera de ingeniería de sonido en la Universidad Técnica Privada Cosmos, Cochabamba. Instructor con cursos y talleres de producción musical, grabación y mezcla avanzada en formato virtual y presencial para varias ciudades y países. Hoy por hoy cumple el rol de ingeniero de mezclas tanto en sala como en monitores para el grupo Hermanos Rodríguez. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos encontramos en este 11º capítulo con un gran invitado en esta tercera temporada del podcast Acóplate. No podía faltar indiscutiblemente mi gran hermano Luis Soria. ¿Cómo andas, Luchito? Hola, Arito. Hermano, gracias. Podría decir, aquí en mi estudio de grabación en la ciudad de Cochabamba, Luis Soria. No, gracias, Luchito, desde el principio has confiado demasiado en este proyecto y hoy tenemos el gusto, el agrado de presentar este podcast dedicado 100% a tu trayectoria, a tu caminar y para poderte conocer un poquito más de manera personal, mi querido Lucho. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, sin dormir, como siempre. Sí, Luchito, el trabajo. Güey. No te preocupes. Más bien feliz. Siempre que tú llegas aquí transmites mucha alegría, Alvarito. Gracias, Ya Luis. sea para compartir, para entrevistas, para trabajos, para talleres. Muchas gracias, Luis. Para todo, siempre estás bienvenido y transmites mucha energía y por eso estoy feliz. No, muchas gracias a ti, Luchito. Como te había comentado, este 11º capítulo es dedicado a tu trayectoria, Luchito. Queremos conocerte, queremos saber por qué Luis Soria está donde está en este momento. ¿Sí? ¿Comenzamos, mi querido Luis? Adelante. Maravilloso. Luchito, cuéntanos, por favor, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿De dónde son tus papitos, hermano? ¿Y cómo pasaste la niñez, Luis? Porque creemos rotundamente que es un detonante para que nos dediquemos a esta noble profesión, hermano. A ver, yo he nacido de aquí, que esta es mi casa, a 2 cuadras, y toda mi vida he vivido acá. Es tu barrio. Es mi barrio. No me he movido aquí nunca. Qué bonito. Cochabamba. Mi mamá y mi papá igual. Mi mamá nació en La Paz, pero igual todo soy en Cochabamba. Mi papá igual. Mi familia es muy pequeña. Ya. Mi mamá no tiene hermanas, o sea que no tengo primos. Claro. Mi papá sí tiene un hermano y tengo pocos primos de parte de mi papá. Y es muy pequeña mi familia, muy pequeña. Entonces no tengo influencias musicales de parte de mi familia. Oh, No ya. tengo. O sea, Luis Soria, yo sé que estudia música, pero ¿porque te nació? ¿Cómo fue la cosa? Sí, o sea, influencias directas no. Claro, hay familiares capaz de tercer grado, ¿no? Que sí, Ya. ¿no? Pero más no ha sido algo personal, no por una influencia familiar. ¿Dónde estudias, Luis? Tus primeros, ¿no? Tus primeras adquisición de conocimiento estudiantil. ¿Dónde estudias? En el Colegio La Salle ha sido donde nació todo el gusto por hacer música en grupo, ¿no? Los primeros intercolegiales, los festivales intercolegiales. Ahí nació todo. Qué bonito, A los Luis. 15 años seguramente ya estábamos tocando intercolegiales. Qué lindo, Luis. Uh-huh. Entonces, en ese trayecto colegial, Luis, ¿haces música? Sí. Ahí empezó todo. ¿Qué instrumento has sido, Luis? En grupo folclórico hacíamos los vientos y la guitarra. ¡Guau! Sí. Qué bonito. ¿Terminas en el La Salle todo medio? Todo la parte de colegial, ¿no? Claro. En La Salle. Acá cerquita de mi casa igual. Claro. Sí. Y Luis, después de colegio, ¿dónde te inclinas? Termino el colegio y siempre estuve decidido a estudiar música. Entonces me entré a la normal de música en Tarata y paralelamente entré a estudiar sonido en la Escuela de Ciencia y Arte. En el ESC. En la ESC. Qué Entonces, bonito. fueron
3, 4 años de estudio en la mañana, tarde en Tarata y volver a Cochabamba a hacer sonido, a estudiar sonido. Claro, hermano. Sí. Qué bueno. Yo creo que de esa época ha sido muy, muy noble de que la Escuela Superior de Ciencia y Arte haya abierto muchas puertas, ¿no, Luis? En el buen sentido de que tenía horarios flexibles, ¿no? Sí, 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 Y totalmente. nos ayudaba, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Hay una generación linda que ha salido de la ESCA también. Esa época. Sí, ¿De sí. qué año estamos hablando, Luis? 2012 que yo Egresado. egresado de la ESCA y de la normal paralelamente. Sí, Qué sí. lindo, Luchito. Luis, ¿en qué año específicamente recuerdas tú haber descubierto esta carrera? Porque bien estabas casado con la música, al día de hoy, hermano, ¿no? Pero ¿qué rato despierta esta inquietud para poder inclinarte a la parte operativa técnica? Eh, en colegio todavía, seguramente en prepromo o en promo ya hice las primeras grabaciones como músico sesionista. Entonces ya veía cómo operaban, ¿no? Del otro lado de la cabina. Y me tocó algún rato estar ahí al lado del técnico y apretar botones junto con él. Y ahí empezó todo. Qué bueno. ¿Te Y acuerdas el nombre del estudio? era un estudio de hermanos cristianos que no, capaz que no tenía nombre, pero de una congregación de hermanos. Qué bueno, Sí, qué sí, sí. bueno, Luchito. Ha sido como un clic en tu vida entonces vivir esa etapa. Sí, el colegio sí muy importante. Qué Por el bueno. gusto a la música y la parte técnica posterior. Claro que sí, Luis. Em, ¿Y cómo inicias tu carrera, Luis, a nivel ya profesional en el estudio de grabación, Luchito? Yo recuerdo que, Luis, nuestra amistad es en unos 14, 15 años, ¿no? Y habíamos visto crecer el home studio. Ujú. Estamos hoy en tu mega estudio, hoy un emblema nacional, hermano. Gracias. Y donde es la cafetera, ahora era el control room, güey, ¿no? Sí, sí. Quisiera que nos cuentes un poco de eso, Luis, por favor, porque estoy seguro que hay mucha gente que ahora se encuentra con un home studio, ¿no? A ver, en colegio también empezó todo esto. Yo ya empecé a experimentar con mi computadora y la interfaz integrada de la máquina, ¿no? De la tarjeta de sonido integrada. Empecé a grabar, así. Tu música. Claro, y con los grupos que estaba ahí tocando empezamos a hacer esos proyectos personales. Así con un segundo de latencia, así. Claro, hermano. ¿Qué era? O sea, era el high, no sé qué. Ni siquiera era Son Blaster. Claro, Mi no Creative era no, pues, integrada. la integrada de la tarjeta madre, hermano. Hasta 3 segundos de latencia. Claro, Sin entender por qué tiene retraso. claro. Por qué suena tan suavito. Correcto. No, ahí empezó todo haciendo proyectos personales y para los grupos con los que estaba. Después entendí que era una interfaz, entendí que era el condensador porque me compré un micrófono de estudio y nunca sonó y no sabía que utilizaba Phantom, ¿no? Claro. No sabía. Qué interesante, En Luis. colegio. Ya, entonces salgo de colegio, ya tenía algunas cosas hechas, ¿no? Pero ya fui a estudiar sonido capaz que con producciones hechas, ¿no? Y entonces de ahí, en el medio que estábamos de colegio y los intercolegiales, los amigos de otros colegios, de sus grupos, igual querían tener su propio material. Obviamente no les cobraba nada, venían, he aprendido mucho de ese trabajo que se hace siempre, ¿no? Como derecho de piso, de trabajar Claro, gratis, obviamente. siempre. Y se aprende mucho, ya ha pasado buen tiempo y hasta que se empieza a cobrar un poco, de a poco, Claro. ¿no? Para comprarte nuevas herramientas. Claro. A veces vendíamos la interfaz X para comprarte una de 4 canalitos, Claro. etcétera, ¿no? ¿Nos Ujú. puedes contar un poco de la evolución técnica que has tenido tú, Luis? ¿Te acuerdas la primera interfase que te has comprado? Me acuerdo muy bien, más bien, de la primera computadora, Ah, esa es buena. que ha sido importante y siempre lo recuerdo con mucho cariño porque ha sido el regalo de mis papás. Bueno, a la fecha sí me he equipado con equipos muy, muy importantes para el trabajo, pero nada hubiera sido posible sin esa primera computadora. Mm, Porque claro, en época de estudiante tenía la computadora de estudiante, ¿no? Que era Windows 95 seguramente, Sí, o 98, hermano, sí. esos años. Y para empezar a trabajar entendía que necesitaba una computadora mucho más poderosa y eso me regalaron mis papás el 2008, 2000, sí, 2008. Y fue el regalo más importante porque con esa computadora y
o gracias a esa computadora creo que tengo lo que tengo y estoy donde estoy. Gracias a esa computadora. Qué impresionante, Luis. Y qué bonito que ese paso importante en tu carrera lo recuerdes con el emblema de tus papás, Luis, ¿no? Sí. Qué bonito, Luis. En este transcurso, ¿conociste a gente que inspiró más tu carrera profesional, Luis? ¿Te has topado ya con gente que piensa igual que tú? Que... Dos influencias puedo mencionar importantes. La primera, en la época colegial, yo era el todólogo, el que tocaba todo y hacía todo. ¿Qué? Hacía todo, tocaba todo, agarraba todos los instrumentos y me ponía a tocarlos. Versátil, ¿no? Sí, todólogo. Se hospedaban aquí en mi casa músicos por parte de un inquilino que tenía el departamento grande y hospedaba a músicos del interior cuando venían a tocar. Conocí a varios ahí, en especial a uno que en una noche ahí de compartir, yo me pongo a tocar todo, entre puros músicos, ahí yo queriendo demostrar. Y se me acerca, pues, ahí muy delicadamente, me dice, lo haces bien, tocas bien. Pero si quieres ser bueno, solamente dedícate a una cosa, me dice. Wow. No sé, claro, ese momento no lo entendí bien, pero después recién me di cuenta. Tal vez hasta como que un sablazo, ¿no? Claro, choca, pero recién lo entendí después, sí. Claro. Fue importante ese comentario. Ese momento. Sí. Después, gracias a ese comentario, dejé la parte de ejecutante, se puede decir, ¿no? Y me dediqué a la parte técnica, solamente a esto. Y la otra persona importante, influyente en mi vida ha sido Rafa Sardina. Wow. Lo pude conocer en Santiago de Chile, hice cursos con él y me marcó mucho. Uno por el nivel de profesional que es y como persona y cómo trabaja. Qué alucinante. Sí. Ha sido como que un antes y un después, Rafa Sardina. Ha sido un antes y un después. Qué increíble. Santiago de Chile, año 2006. Wow. Sí. Qué increíble. Hice unos cursos allá y estuve con Rafa Sardina. Qué increíble, Luis. Muy pocos han tenido esa oportunidad, ese honor, Luis. Y tengo una experiencia, una anécdota muy interesante de ese viaje. Cuéntanos, por favor. Recibo un correo de alguien que no conocía y me invita a un curso. Bueno, gracias, ¿no? ¿Y qué consiste? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos días? ¿No? Y tengo que pagar, digamos, ¿no? No sabía. Igual joven. Sí, el curso es exclusivo para gente de Latinoamérica, seleccionados. Viene Rafa Sardina, no más de 10 personas, en un estudio de los más grandes de Latinoamérica, Estudios del Sur. Wow. Incluye el alojamiento, incluye el almuerzo, incluye el transporte de Santiago hasta... Sí. Del aeropuerto al estudio. Digamos. Y el costo son $1,600, creo. Wow. Sin pasajes. Claro, sin pasajes. Wow. Entonces, gracias, pero no puedo. Claro. No podía. Bueno, pasé los días, las semanas un poco frustrado, obviamente. Claro. Y recibo otro correo, ¿no? Entendemos y queremos que estés presente y vamos a hacerte un descuento especial. No, sin pensarlo, me he buscado cómo llegar hasta Santiago solito y tomé el curso. Qué increíble, Luis. ¿Y qué tal la experiencia con Rafa? Increíble. No solamente Rafa, sino el entorno que se forma ahí, ¿no? Es muy importante. Es que había gente de todos los países. Claro. Y yo el único boliviano, joven. Primera vez viendo un estudio de verdad. Claro, un estudio como se ve en la tele, hermano. Sí. Y Luis, para contextualizar a nuestros suscriptores, hermano, ¿quién es Rafa Sardina? Bueno, él es español, productor e ingeniero de sonido. Tiene como 16, 17 o más quizás Grammys y Latin Grammys ganados. Ha trabajado desde Michael Jackson, Luis Miguel, hasta artistas contemporáneos. Correcto. Es un... Sí, es de los peces gordos. Sí, al día de hoy, hermano. Sí. Al día de hoy. Qué lindo, Luis. ¿Nos puedes contar un poco, Luis, cuáles han sido tus primeros proyectos? Primero, Luchito, en el entorno del estudio de grabación, porque sabemos que es una especialidad que lo has ido desarrollando y hay un crecimiento prácticamente exponencial en este campo.
Pero sin embargo, sabemos que te dedicas al refuerzo sonoro muy profesionalmente también. Quisiéramos que lo dividamos en esas dos etapas, Luis. ¿Cuáles han sido tus primeros proyectos en el estudio de grabación y posteriormente cómo has ido creciendo en el refuerzo sonoro? Y ya, bueno, los primeros proyectos, como les comentaba, eran los míos, ¿no? Los personales, y de a poco con las amistades del medio. Proyectos, a ver, externos que no fueran mis amigos o míos, capaz que importantes, el grupo Nítido, por ejemplo, hice producciones para ellos, ya trabajando, ¿no? Claro, cobrando. Cobrando, sí. Y de ahí creo que empezó. Creo que esa canción que hice con ellos funcionó, sonó y empezó. Claro. Ya Qué más rico. seguido todo. ¿Te acuerdas qué canción era? No. No, pues ahora la biblioteca aquí ya debe estar pues amplia, Luis, ¿no? Sí, no recuerdo. Luchito, los primeros pasos en refuerzo sonoro. Y ya. Como estaba estudiando 2 carreras simultáneas y el tiempo libre lo dedicaba a lo que estaba armando el estudio recién, entonces mi vida era eso, estudiar las 2 carreras, estar en el estudio y fin de semana tocar en grupos, ¿no? Entonces ya llegaba un día que me estresaba, ¿no? De tanto estudiar, de tanto estar ahí. Entonces me habla algún amigo y me dice, tú que estás estudiando y sabes esto, ¿puedes hacernos sonido? Todavía no estaba, creo, estudiando sonido. Sí, todavía no estaba estudiando sonido. Yeah. O estaba empezando. Sí, creo que puedo, creo. Entonces voy y cosas sencillas, ¿no? Consolas de 12 canales, guitarra, voz y cajón peruano. Entonces, de a poco. Y ni siquiera cobraba, ¿no? Era ir a un boliche y pasarla bien. Claro. Y eso me desestresaba de la semana estudiando. Y creo que ahí empezó. Y a la fecha, Alvarito, creo que mantengo ese pensamiento de que salir del estudio un fin de semana a hacer refuerzo, para mí es una relajación. Es un momento de liberación de toda la semana encerrado acá, tal vez. Salir un fin de semana para mí es abrirme y volver un lunes fresco. Correcto. Entonces se ha vuelto una rutina de los últimos años de mi vida. Qué buenísimo, Luis. Y ya haciéndolo de manera profesional, Luis, ¿te acuerdas cuál ha sido el primer proyecto encarado en refuerzo? Creo que también con el grupo Nítido. Ay. Sí. Había una época donde los grupos de cochalos estaban a boom. Sí, que sí. En Voltaje, Nítido y varios de esa generación. Entonces creo que Nítido estaba también en su auge. Claro, y hacíamos varios shows por noche. Creo que el primer proyecto profesional. Claro, que te ha ido moviendo Sí. de teatro en teatro, local, etcétera, ¿no? Sí. El primer bonito. proyecto. Ya después me dediqué a folclore y de ahí hay otra. Folclor, ¿cuál ha sido el primer paso, Luis? Valeno. Valeno. Sí. Recuerdo que incluso mis primeros viajes nacionales e internacionales con Valeno. Qué lindo, qué Sí. lindo. Luchito, después de Valeno, hermano, también integras otros grupos. ¿Cuáles son? No muchos, aunque, o sea, integrar muy pocos, pero sí hacer, ¿cómo se dice? Colaboraciones, sí, varios. Pero integrar, por ejemplo, estuve con Semilla también. Y de Semilla y Valeno, que eran una época... Fuerte también. Sí, muy próximas ambas épocas, juntas a esas épocas. Paso a proyección directamente. Y me quedo en proyección 7 años. ¡Wow! Sí. Proyección, entonces, has rodado, Luis, a nivel Latinoamérica fácil, Ecuador, Perú, como ir a chapar, hermano, ¿no? Sí. Esa vida, esos años eran así, ¿no? Un fin de semana, en un fin de semana estábamos Bolivia, Perú, Argentina y cada semana era así. ¡Wow! Y Europa también. Claro, has hecho una gira, ¿no, Luis? En Europa estuve 2 veces. Qué hermoso. Sí, También sí. con proyección. Con proyección, sí. ¿Qué tal la experiencia, Luis? Es increíble, ¿no? Única, porque no, o sea, ¿qué otra carrera, profesión te puede dar ese lujo de viajar, todo pagado, conocer los lugares que muy poca gente puede conocer por sus propios medios? Y aparte que es un trabajo, no estás trabajando, ¿no? Claro. Capaz que los futbolistas, los músicos, los pilotos, Artistas. ¿quién más puede? O sea, es una Es dicha verdad. que tiene nuestra profesión, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Ujú. Es lo que nos regala la música, ¿no? Sí.
Qué lindo, Luis. En este último tiempo yo sé que estás con un gran grupo, no sé si revelación, Cochala, hermano, pero hacen un excelente trabajo en escena, una en escena muy, muy lograda, excelentes músicos. Ujú. Hermano Rodríguez, querido Luis, cuéntanos un poco de eso. Ya. El bueno, hace 2 años, perdón, nace mi segunda guagua, mi segunda beba. Ya. Y yo seguía en proyección, pero estábamos ya pasando la pandemia y yo recién me enfermé de COVID y estaba naciendo mi segunda bebé y no pude verla nacer porque estaba con COVID. O sea, Ay, me caramba. pasó una temporada fuerte y me ha llevado a tomar la decisión de dejar proyección porque eran los viajes largos, Son y entonces largos. y dejar ahora mis dos guaguas solas, entonces ya me hizo tomar esa decisión, ¿no? Entonces dejé proyección y tomé la decisión de no trabajar ya más en el área de refuerzo, o sea, peor viajando, Claro, para dedicarme 100% al estudio y a las a la clases y a la familia, obviamente. claro, Pero aguanté 6, 7 meses, claro. porque entraba al Facebook y mi entorno social es ¿no? Es el sonido en vivo y el estudio, entonces veía cada fin de semana mis colegas en los shows, transmitiendo, viajando, comiendo y lo que es la vida de los shows, ¿no? Aguanté 6 meses. Ya me sentí mal, ¿no? Ya extrañé. Claro, Lucho. Pero, claro, en todos esos meses hice algunos proyectos, tal vez, por ejemplo, Tupa, o sea, hice algunos shows así salpicaditos, ¿no? Importantes. Y estábamos grabando con los hermanos Rodríguez esa temporada, yo los estaba conociendo aquí en el estudio recién. Y un fin de semana me dicen, salvanos, no puede nuestro sonidista. Bueno, vamos, porque en Cochabamba también, entonces no perdía nada, ¿no? Claro. Vamos y llegamos a los eventos, porque eran varios eventos, y me di cuenta que el equipo o el grupo tenía un equipo técnico muy, muy profesional, experimentado, completo todo el equipamiento. He llegado con mi iPad. iPad a desmutear. No, Wow. no he levantado ni un cable, así, no, muy profesional todos, ¿no? Todo en su lugar. Y bueno, me sentí muy bien. Qué Obviamente después de buenísimo. muchos meses de agarrar o de Claro. desmutear algo y sentir el nivel de presión. Sí, es adrenalina, Sí, ¿no? sí. Entonces me sentí muy bien. Creo que al grupo también les gustó y hemos seguido produciendo acá y me dijeron, trabajemos. Qué increíble, hermano. Y bueno, es un año que estoy con ellos. Fácil. Un año. Sí, Sí, sí. fácil, fácil. Post pandemia, pero varios shows. Empecé en septiembre del año pasado, 2022, y el mes de septiembre todos los días tenían shows. Wow. A veces 2, 3, 4 por día. Wow. Entonces ha sido de no trabajar meses a volver a una rutina ya Claro. fuerte. Qué Ujú. lindo, qué lindo, Luis. Bueno, pues sí, se ha trabajado con músicos en escena. A veces eh, se puede entrar a algún tipo de discusión, ¿no? Productiva en pro siempre del show, mi querido Luis. ¿Cómo encaras específicamente el trabajo con los músicos, hermano? En En escena, refuerzo. en refuerzo. Mira, la ventaja de haber integrado pocos grupos, pero en lapsos largos de tiempo, obviamente hace que tengas ya una relación muy estrecha con los músicos, ¿no? Claro, en el escenario a veces no podemos darnos el lujo de esperar un ratito Claro. ¿no? Entonces a veces se pierde paciencia porque Sí, tenemos sí, que sí. ya sonar Ida y y vuelta, pero, ¿no? Entre los músicos y la tuya claro, también, porque el músico puede estar peinándose. Vamos, güey, claro. ¿no? Bueno, han pasado cosas, pero creo que Nada relevante. no relevante, sí. Pero sí se puede sobrellevar. Tiene que sobrellevarse, Mm, tiene que sobrellevarse. Sí, bien, sí. Luis. Al paso del tiempo, Luis, ¿cómo lidias básicamente con los sacrificios familiares, Luchito? Si bien nos has comentado esta parte muy importante en decisiones que tú has ido tomando, de quedarte en casa para poder producir en esto que te apasiona, que es el estudio de grabación también, Luis. Pero hoy por hoy también hay viajes. Hoy te vas a Santa Cruz, hermano. Entonces, Luis, siempre hay un poco que se abandona la casa, ¿no? Por ir a trabajar, obvio. Sí, sí, claro. He pasado la temporada de perderme semanas y meses.
esas temporadas sí te podía decir qué difícil es dejar la familia. Ahora que tengo viajes son de ida y vuelta, ¿no? Muy pocos. Y esa pregunta, Alvarito, siempre cuando hacemos algún taller, seminario o actividad con algún invitado, local o internacional, viene la parte de preguntas, ¿no? ¿Y cómo comprimes y cómo ecualizas, digamos, la gente? Y lo que yo pregunto, ¿cómo lidias con la parte familiar? Claro. Porque un profesional de, Alta demanda, hermano, pucha, con mucha trayectoria. claro, es mucho sacrificio y tiene que dedicar muchas horas de su día y de su semana y de su mes por su trabajo. Entonces, por eso es un gran profesional, ¿no? Entonces, siempre les pregunto, porque de lo que quiero aprender de ellos es eso, de la parte personal, cómo lidia con la familia, ¿no? Y todos me responden, es difícil. Es muy difícil, sí hay que sacarse tiempo, todo es lo mismo, ¿no? Es muy difícil, pero hay que sacrificarse. Siempre. Sí, bueno, y trato de seguir aprendiendo cómo poder estar con mi familia más tiempo de lo que ya estoy, ¿no? Porque siempre se quiere estar más tiempo con la familia. Sí. A veces estoy aquí, bueno, siempre estoy todo el día. Claro. Entonces, Cualquier cosa está siempre a la orden, ¿no? claro. Qué bien, Luis. Bueno, Lucho, no va dentro del guión que tenemos, pero quisiera que nos cuentes la experiencia personal, obviamente tuya, en la adquisición, porque ¿saben qué, chicos? Estamos aquí al frente el presidente de la AES en Bolivia. Y realmente esto es un logro que solamente le debemos a Luis Soria. Definitivamente el camino, el buscar el apoyo, el encontrar, abrirnos un espacio en esta parte de la ingeniería, de la Asociación de Ingenieros de Sonido del Planeta, es gracias a Luis Soria, Luchito. Quisiera que nos cuentes un poquito cómo ha sido la búsqueda, hermano, qué te ha incentivado a hacerlo, Luis, porque entiendo que ha habido colegas de nacionalidad chilena que han tratado de traer para Bolivia, pero no se pudo, hermano. Bueno, toda inquietud, igual en la época de estudiante, ¿no? Escuchábamos la AES y lo veíamos como algo lejano, algo muy difícil de estar, ¿no? Bueno, ahí empezó la inquietud. Ya después pude viajar a conferencias afuera, en otros países, ¿no? Entonces, ¿y por qué no hay en Bolivia? Me enteré que sí habían intenciones ya anteriores, ¿no? De varios colegas, pero no se podía dar. Entonces, hay un refrán como dice, si la montaña... ¿Cómo Ay, si no puedes llegar a la montaña tiene que venir a ti. Algo así, Algo así es, no ¿no? Sí. recuerdo. Betito, a ver si te acuerdas. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Ah, esa. Entonces, si no hay AES en Bolivia, entonces hagamos, ¿no? O sea, hagamos que sea posible. Obviamente no lo podía haber hecho solo. Después de algunas conferencias que participé en otros países, pregunté a las autoridades, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esté en Bolivia esto? Entonces, con las guías, con los documentos, invito a gente que pueda participar también de esto. Y lo más formal, ¿no? Con carta de invitación, como viajaba todavía harto, voy a La Paz, a Marcelo Navia le entrego su carta de invitación. Igual a Zurdo, voy a Santa Cruz, voy a Sucre, o sea, voy a varias ciudades y a cada persona, creo, relevante para poder trabajar en una organización, los invito con carta, ¿no? La parte más formal. Nos reunimos en Cochabamba, leemos los estatutos, vemos los pros y contras, ¿no? que involucra todo eso. Y el primer requisito era tener quórum. Para tener quórum tenemos que hacer un evento. Entonces nos recomiendan hagan el primer evento AES. ¿no? Pero antes de eso, tú viajas, Luis, Claro. a Uruguay, Estuve en Uruguay. conversando con Lange Main, algo así, ¿no? Sí, él era vicepresidente de Latinoamérica esos años. Y ya estuve en conversaciones por Messenger antes de conocerlo personalmente allá. Por Messenger. Dato importante, muchachos, ¿no? Sí. Y cuando llego a Montevideo, directamente... Oye, no era el único boliviano, pero César me toma como representante para la futura sección AES Bolivia. O sea, como representante para estar en las reuniones, ¿no? Ya. De todas las secciones. Entonces, los contactos, ahí empezaba a conocer toda la movida. Y creo que los contactos es muy importante. Completamente. Sí. Completamente. Finalmente se da el primer encuentro AES el 2018, Luis. Sí, en Cochabamba. Y Agosto, ¿no?
Sí. No, julio, perdón. Julio. El primer evento, que no era un evento normal, ha sido un macro evento. Completamente. Sin Ha sido querer. el boom. Sí. 6 invitados internacionales y la presencia de Andrés Mayo, Uf, que es una persona muy, muy... relevante en toda esta parte, ¿no? Sí, él fue presidente de la AES Mundial incluso. Wow. Y Bolivia, de no existir en el mapa de la AES, Eso. llegó a tener la mayor cantidad de miembros AES en Latinoamérica Wow. para ese evento. Qué impresionante, hermano. Y de ese evento a la fecha, el estar en el mapa de AES, creo que ha abierto muchas puertas para todos. Empresas principalmente, ¿no? Que no habían marcas con representación en Bolivia. O muy pocas, capaz. No, o sea, ni siquiera conocían a Bolivia como un mercado posible, ¿no? Correcto. Entonces, a partir de AES han visto, bueno, AES tiene sí una Una sociedad. sección. Ajá. Entonces, Oye, qué importante eso, Luis. Sí, Yo creo que eso es lo más importante. Inconscientemente, el boom de equipamientos en Bolivia, marcas X, es también gracias a ese macro evento, Luis. Sí, es parte de los beneficios, ¿no? Que las empresas, la industria apuesta a estos eventos y obviamente la tecnología está ahí presente. Gracias a eso. Increíble, qué increíble. De verdad, lo digo siempre, Luis es como Simón Bolívar, ¿sí? Como Simón Bolívar para nosotros, que ha liberado, ¿no? Este estigma, tal vez, Luis, que en Bolivia no existe ingeniería, no existe gente que se dedique a esto. Pero sin embargo, hoy por hoy también las empresas de refuerzo sonoro han demostrado mucho nivel de profesionalismo. Luis, tú has visto ese crecimiento industrial, hermano, ¿no es cierto? Y estamos en el ojo para la industria internacional. Está empezando a ver a Bolivia como un mercado potente. Qué increíble, hermano. Sí. Qué increíble. Meyer Sound, por ejemplo, que tenga representación en Bolivia, ¿quién iba a pensar? Sí. Entonces lo ve, o sea, una marca internacional que trabaja con artistas de primera, que esté presente en Bolivia, es Correcto. muy importante. Y como Meyer también muchas otras marcas. En algún momento escuché, como uno escucha en la escuelita, en el pasillo, ¿no? Que Bolivia es uno de los países donde existen más poderes Power Soft, ¿sí? que en otro país de Latinoamérica, hermano. Y estamos hablando de marcas muy importantes, hermano. Y va a seguir creciendo, Alvarito. Te cuento que mi último viaje a Ecuador, hace poco, bueno, parte de las actividades del viaje eran reuniones con todas las secciones y parte de la directiva mundial de AES. Entonces se decidió, por decisión unánime de todos los países de Latinoamérica, que la próxima conferencia latinoamericana va a ser en Bolivia el 2024. ¡Wow! Primicia. Bien. Esa es una bomba. Sí. Una bomba, Luis. Entonces no ha sido, o sea, los países vecinos han sido quienes han apostado en Bolivia, se hace la próxima latinoamericana, porque Bolivia es una potencia. Qué lindo. Corazón, realmente va a ser el corazón de Latinoamérica, entonces, Luis. Sí, y estamos, bueno, no estamos, sino la parte de la directiva de AES Mundial está apostando a este evento porque va de a poco a dejar de ser conferencia y se va a convertir en convención. ¡Wow! Imagínate tener a los más gruesos de la industria del refuerzo, del estudio de grabación. Entiendo, Luis, que también ha estado Bob McCarthy, que es uno de los apóstoles del refuerzo sonoro, sí. digo yo, los que han escrito la Biblia, hermano. Wow, tenerlos por acá sería increíble, Luis. Sí, y seguro. Dios mediante. Ya estamos próximos. Qué bien, Luchito. Bueno, pues, Luchito, con esta tremenda introducción. Sí, con esta tremenda introducción, Luis. Antes de pasar a esta sección técnica que nos encanta, ¿no? Quisiera, por favor, que en este momento mandes un saludo, un abrazo a la familia, hermano, porque son los que nos aguantan todo, ¿no? Sí, principalmente a mi esposa Ilsen, a mis 2 bebas, Bianquita y Lucianita, a mi mamita Daisy, a mi hermana Verónica y mi hermanita Melanie. Es mi familia. Qué lindo, Luchito. Bueno, pues pasamos a esta parte técnica que nos encanta muchísimo. Queremos saber cómo encaras los shows, Luis. Hemos escuchado tu trabajo y realmente suena impecable, hermano, ¿no? Queremos saber un poco de la magia de Luis Soria, sobre todo en refuerzo sonoro,
Pero sin dejar de lado, Luis, el estudio de grabación. Porque hay un dicho, lo dijo Somyun, que hoy por hoy, no sé si está en lo cierto, que hoy por hoy los grupos que graban en refuerzo sonoro quieren sonar como en el estudio. Ujú. Y los que graban en el estudio quieren sonar así muy potente como en el refuerzo sonoro. ¿Hay algo de cierto? Sí. No había escuchado eso, pero tiene mucho. Sí. Entonces, ¿sabes, Luchito? Te vamos a comentar y quisiera que lo relaciones un poco para las respuestas, ¿sí? Dale. ¿Qué equipamientos es el que usas en la actualidad indispensables en tu mochila de viaje, Luis? Solo el iPad, El iPad. nada más. ¿iPad lover, entonces? Sí, bueno, el iPad lo... Claro, antes cuando se hacían giras, claro, tienes que viajar con todo, ¿no? Claro. Todo. Ahora, solo el iPad. Nada más. Llevo in-ears para taparme De la presión. de la presión, pero no los uso, digamos. Claro, para mezclar. Capaz que cuando algún body necesita alguna calibración, me lo pongo la in-ear y calibro y ya. Claro. Pero Oye, creo que buenísimo. no me hace pensar y ni siquiera llevo mochila. Che, y en escena, Luis, ¿qué consola utilizan? ¿Llevan sus propias cosas, sus propias herramientas en todo caso? Mira, cuando estábamos en proyección no tenían consola propia, pero en el Rider estaban incluidas varias marcas y en cada show que íbamos eran consolas diferentes. Claro, Entonces esa temporada tenía que conocer todas las consolas y operarlas bien, ¿no? claro. Ahora que ya estoy en otra faceta, con la orquesta Hermano Rodríguez, ellos tienen su propio equipo y trabajan con Midas M32. Ya. Y ya tenemos las escenas, tienen dos consolas, así que podemos... Claro, una pueden dejar en un show, en el B. Claro. Oye, se mueve muy bien. Sí. Qué increíble. ¿Sus propios micros? Todo es... ¿Dinámicos adelante o condensadorcitos? En la batería hay algunos condensadores, el resto son dinámicos. Qué buena. ¿Tú has decidido eso, Luis? No, ya estaban equipados. Ya estaban equipados. estaban equipados. Pero bien asesorados. Sí, muy bien asesorados. Bastante. Qué Ujú. bueno. Qué bueno, Luis. ¿Cómo encaras el show, Luis? ¿Qué es lo primero que haces? Ya, bueno, en proyección siempre había prueba de sonido. Siempre había prueba de sonido. Al día de hoy, Siguen. Ivancito nos comentaba que siguen. Ajá. Y es parte cultural, hermano. Claro. Se respeta y se Y con valora. monitores de piso, ¿no? Claro. Sí o sí. Cero y diez. Claro. Bueno, ahora es diferente, ¿no? Porque ya no hay prueba de sonido. No se puede hacer prueba de sonido porque son varios eventos y a veces ya está la gente ahí, ¿no? Ya sabemos cómo es la Sí, cosa. no, es difícil. Entonces, no he vuelto a hacer prueba de sonido hace meses. Entonces, como encaro, entonces ya tienes una referencia de cómo está sonando el DJ tal vez antes de que toque el grupo y es desmutear y más bien el sonido del teclado que me da la introducción del show. Entonces ya me da referencia de cómo están los agudos, medios graves y el nivel de presión que voy a usar. Y creo que el estar en estudio también te da un entrenamiento auditivo mucho más detallado para poder detectar no feedbacks, pero sino el color o la respuesta del sistema y adaptarlo a mi gusto. Claro. Entonces hacemos una calibración del sistema, no calibración, Sí, sino lo coloreamos Exacto. a gusto y ya está, la escena ya está hecha, no tengo que mover ni ganancias ni EQs. Trabajo sobre un máster tal vez y listo. Perfecto. Y es automatizar el shop, nada más. Che, pero llegamos y saludamos, llegamos con nuestras papitas fritas, nuestro chesquito, a veces para los técnicos de home. A veces. A veces. No, pero el saludo no puede faltar, Luis. Mira, sí. Bueno, los últimos años creo que la amistad con, no sé si todo el medio ha crecido. Entonces nos conocemos con todos. Sí. Entonces a veces me retraso incluso al show por saludar a la gente. Claro. ¿No? Entonces, estamos hablando, saludando, ya está el grupo listo para tocar y yo sigo Claro. saludando. Claro, hermano. Y se la pasa bien en los shows. Nos Qué conocemos bueno. creo que con todos o la mayoría y es bien muy importante hacer ese momento de amistad con los colegas. Luis, la respuesta está clara en refuerzo. ¿Y en estudio? ¿Cómo encaras un proyecto, Luis? Hoy por hoy se siguen haciendo maquetas. Sobre la maqueta grabamos. Hay gente virtuosa. ¿Cómo se están encarando, Luis, los shows grabados en vivo para su postproducción, güey? A ver, ¿cómo encaro un proyecto antes de hablar de los shows en Eso. vivo? Antes encaraba con todo, en el sentido de que no conocía al grupo, entonces nos agendábamos a la fecha para grabar y venía el grupo con instrumentos muy buenos o muy malos.
y ellos podían ser ejecutantes muy buenos o muy malos. Entonces encaraba con eso, ¿no? De que no sabía con qué, o con qué me iba qué me esperaba. Entonces, ahora creo que las cosas han cambiado, entonces siempre hay una reunión previa con el grupo si no los conozco. Entonces se les recomienda, ¿no? Instrumentos sí o sí De especiales, lo más alto. acondicionados para estudio. Y si pueden ejecutarlo, perfecto, si no concesionistas, ¿no? Entonces ya no encaramos quizás con esos tropiezos de malos instrumentos y capaz con ejecutantes que no estén acostumbrados a estudio. Nos hemos ido ya trabajando con sesionistas, con instrumentos capaz propios del estudio o alquilados, pero ya están en un estándar más elevado. Hablábamos con Gastón, Luis, del crecimiento que has tenido justamente, honrando siempre tu labor, Luchito, porque en algún momento hemos pasado ambos por Terranova Audiovisual al hacer prácticas industriales. Y déjame decirte, Luis, que mi comparación, hermano, yo pienso que el folclore boliviano hoy se respira en Luis Soria, hermano. Y no solamente el folclore, Luis. Hoy se está encarando proyectos masivos de la industria tropical, de cumbia. Pero el énfasis es ese, Luis, de que, o sea, donde era antes ya no, pero estamos aquí en el núcleo, en el nido. Seguramente donde estamos han pasado increíbles músicos, increíbles canciones, hermano. Sí, sí. Sin darnos cuenta, revisamos el catálogo de grupos folclóricos bolivianos y gran parte hemos podido realizarlos. Completamente, Luis. Entre esas producciones, Luis, en alguna te has quedado con el nudo en la garganta, han salido lágrimas, hermano, porque lo que se hace bien en Refuerzo Sonoro es muy emotivo, pero hay algo, hay una magia indiscutible que sucede en el estudio, esa interpretación que te corta la respiración, querido Luis. ¿Nos puedes contar un poco? Hay un par de anécdotas que puedo contar. La primera, el grupo Aguatiñas me manda una maqueta para trabajar. Escucho la maqueta y era una morenada. Entonces, era maqueta, ¿no? Era con instrumentos básicos, no estaba completo ni su armonía, pero ya se entendía la canción, la letra y el ritmo y la estructura, todo, ¿no? Termino de escuchar la maqueta y estaba lagrimeando. La maqueta, ¿no? Wow. ¿Por qué? Porque uno, por la letra, hablaba de la mamá de Pollera o Armiluz. Wow. Entonces, ya el contenido era fuerte, la melodía y el sentimiento que tenía ya Juanito al cantar en la maqueta era importante. Claro. Ya, entonces la maqueta era muy impresionante. El resultado, o el proceso más bien del trabajo ha sido también muy, muy fuerte. Era una canción con mucha, mucha energía sentimental. Y eso es lo que percibimos todos, Luis. Seguro. El laburo que ustedes han hecho lo hemos percibido desde el lanzamiento de Guarmiluz con Aguatiñas, hermano, y es un himno. La Sí. segunda anécdota, Luis. Y bueno, hay a veces recibo mensajes de artistas nuevos, ¿no? Y muchos no entienden cómo es la movida acá. Piensan que es venir, incluso te preguntan cuánto la canción, digamos, ¿no? Como Directo. como si vendiéramos canciones, digamos. Ah, ya. Entonces, no suelo entonces yo trabajar con artistas en el género urbano, porque no hago música urbana. Y hay muchos artistas nuevos, ¿no? Que están surgiendo en el género urbano. Y un día acepto, pues uno. O sea, acepto, me escribe muy, muy educadamente y lo agendamos. Me dice, bueno, por mensaje, no era boliviano, era venezolano. Oh, ya. ¿Ya? Entonces me dice, necesito grabar una canción, solamente la sesión de voz porque ya tengo la pista, etcétera, ¿no? Muy educado y entendido, ¿no? Llega, digamos, lo agendamos tipo 8 de la noche, llega a las 9. Entonces ya, Claro, vos medios regañadientes, ¿no, Claro. hermano? Pucha. bueno, y estaba lloviendo. Ya. Se entendía también. Llega a las 9 en bicicleta mojadito. Uy, uy, uy. Desde Quillacollo había manejado. Wow. Entra, obviamente se descalza, no había ningún problema. Se descalza, se seca, nos pasa la pista. Nos cuenta que la canción era importante y urgente, por eso la prisa, porque al día siguiente cumplía años su hijita, de 2 añitos que no la conocía y vivía en Europa, Ya. ¿no? Entonces, wow, empieza a cantar el tipo adentro y nos pide que le apaguemos la luz.
Yo estaba con Miro acá. Y entonces siempre hay una pasadita de prueba, le decimos, ¿no? Mientras él calienta y yo calibro acá y monitor, etcétera. Entonces no así tanto la calibración y el monitoreo. Ya estaba como que regulado. Y empieza a cantar, pues, con la luz apagada. Escuchamos nosotros por primera vez su pista y su letra. Y no se le veía cantar, ¿no? Pero escuchamos aquí con el Miro. Termina su pasada de 2 minutos que era la canción. Y estábamos con el Miro lagrimeando aquí. No te puedo Porque creer, era una hermano. canción de mucho contenido. Y con lo que nos había anticipado que no conocía a su hijita y vivía en Europa. Y la canción nos identificaba, no sé por qué. Mucho contenido y el sentimiento que tenía el tipo. Qué hermoso, Y hermano. como esas experiencias, hay hartas, hay muchas. Qué lindo, Luis. Uf, pero eso marca la forma de encare, de tratar incluso a la gente, Luis, porque uno no sabe qué puede llegar al estudio, hermano. Sí. ¿No es cierto? Cada día es diferente. Bueno, Luchito, volviendo al tema del refuerzo sonoro, hermano, cuando mezclas, ¿realmente te mueves por todo el sector? Al principio, capaz que en el primer tema. Ya. Bueno, me aseguro que no tenga cortes en el primer tema, cerquita. Estoy bien, bueno, me alejo. El iPad. Claro, Ya. si estoy totalmente conectado, sin problema de corte, sí me voy por donde haya gente, ¿no? Donde pueda cubrir bien el sector de la cobertura de altavoz. Pero después me vuelvo, ¿no? Tampoco tengo que estar ahí todo el tiempo porque están bailando, están en su fiesta. Y vuelves al escenario, digamos. Claro, lo más Atender cerca, un poco. ir, volver. Perfecto. Luchito, y en tu memoria de todo este caminar, hermano, ¿tuvieras por ahí algún recuerdo, pero muy malo? Que te haya ido muy mal y decir, trágame tierra o, pucha, ya no me quiero dedicar a esto. Sí, pero como para decir que no me quiero dedicar tampoco. Hay mis primeras veces, ya con grupos trabajando y cobrando, obviamente, era algún festival, creo. Ya. Y era mi primera vez con ese grupo, que estaba sonando esas veces. Y no había prueba de sonido entonces sobre el show. Y hicimos la prueba como antes, ¿no? En consola analógica, headphones, PFLs y hablar por el tollback a los monitores. Y a la antigua. Bobo, pum, Claro. caja, pum. A la antigua. ¿No? Terminamos que no era mucho tampoco el grupo. Termina el DJ, presentan al grupo, desmuteo y sonaba suavito. Le subía, no había dónde más subir y era muy suavito. Entonces me doy cuenta que solo estaban sonando los monitores. A la madre. Pero al final del show... O sea, te has dado cuenta al final del show. ¿Y sabes por qué? Ubicas la Soundcraft tenía en un 2-track. Claro, pues, el 2-track, güey. Estaba seleccionado. Sí. Qué desgracia. Entonces, cosas que pasan. Qué desgracia, hermano. ¿No se puede decir el nombre del grupo? No. Esa es muy buena historia, Luis. Pero, o sea, te has ido realmente como que consternado por la situación, con lágrimas en los... ¿Cómo así? No, pues te sientes pequeño. Claro. Ya no quieres que ni nadie te vea ese rato, ¿no? Oye, pero alguien te ha hecho la maldad, Luis. Porque Creo el que, 2-track no se aprieta solo, te diré. creo que el DJ estaba conectado a 2-track, pues. Ah, ya. Entonces presentan al grupo, aunque el micrófono del presentador tal vez estaba en la consola, no sé cómo ha sido eso. Sí. No, güey. tal vez ha sido algo por ahí. Sí, pero hermano. era Esa joven. época, hermano. Esa Éramos- época se podía esperar todo. Éramos hermano. jóvenes. Hoy nos ayudamos. Claro. ¿No? Cualquier... ¿Qué ha pasado? No da el iPad, toma el mío. ¿No? Sí. Es una realidad, hermano. Si bien hemos visto esta cara de la moneda, Luis, también hay la otra, ¿no? ¿Qué show o qué shows llevas en tu memoria, Luis? Pero realmente que te enorgullece y dices, wow, he nacido para esto, hermano. Hay uno muy importante, fuerte, capaz que fue mi segundo o tercer año con proyección. Hay un festival que se realiza en Ecuador que se llama Cantos de Libertad. En lugares grandes siempre lo hacen y puro grupos folclóricos importantes de toda Latinoamérica. Ese año estaba Carcas, Proyección, Inti Illimani, William Luna Wow. y grupos, Chile, Perú, Sí. fácil, hermano. los más Relevantes, ¿no? folclóricos.
Llegamos al hotel muy bien atendidos, una mañana, muy cómodos en el hotel, disfrutando. Y me llama William Coca. Luchito, ¿estás en Ecuador? Sí. ¿Me puedes salvar? No he viajado porque estoy delicado de salud, ¿no? Claro. Pero por dentro iba a ser mi primer evento grande, con proyección. O sea, grande en esa magnitud de festival, con equipo grande de verdad. Entonces, ya estaba nervioso con proyección. Claro. Me llama William Coca y el nervio por 2, pues. Los nervios por 2. ¡Wow! Entonces, mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, O sea, has hecho carcas y proyecciones esa misma noche, Luis. y en mi primer evento grande, internacional. Wow. ¿Qué consola has usado? Era una SD7. Ese de Digico. Sí, sí, sí. ¿Te ha ido? O sea, yo le he pasado bien. Claro. A veces el grito de la gente era más fuerte que el PA. ¡Wow! Entonces, eso es impresionante. Yo creo que ese dicho, ojalá que esta vez no nos equivoquemos con el dicho, hermano, pero uno no es profeta en su propia tierra, aplica bastante a nuestro folclore hoy, Luis, porque yo soy un folclorista neto, al igual que vos, tal vez al igual que Betito, hermano, carqueros, calamarqueros de corazón, hermano, proyección ceros, hermano, lo que se llame, hermano. Pero viejo, Ecuador vive el folclore boliviano a otro nivel, güey. Sí, sí, sí. Nos tienen un pedestal alto. Eso es real, ¿no, Luis? Que Sí, tú lo sí. has vivido. Sí, sí, sí. Ni en Bolivia nos tratan así como afuera. Aplica entonces el No refrán. somos, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Ujú. Qué increíble, Luis. Qué lindo, qué lindo, qué linda anécdota, Luis. Sí, y eso yo no lo sabía, hermano, y es un logro único en tu vida profesional, Luis. No sé quiénes más han hecho carcas en su vida, güey. Pocos tal vez. Sí, sí, pocos. Ujú. Qué lindo, Luchito. Bueno, Luchito querido, estamos llegando ya a la etapa final de la entrevista. Ha estado muy linda, muy lindo este podcast. Lo estoy disfrutando demasiado, hermano. Pero es momento de hacerte la entrega, Luchito, del lanyard distintivo de la comunidad, de estas nuevas generaciones que tratamos, tal vez, Luis, de romper ese esquema de no ayudarnos, de yo nomás sé las cosas y no compartir lo poco que sabemos, Luis. Yo creo mucho en las energías y creo mucho en que si nosotros empezamos a apoyarnos, valorarnos en común, hermano, el resultado no va a ser de uno, va a ser de toda Bolivia, ¿no, Correcto. Luchito? Sí, sí, correcto. Y por eso tenemos este refrán que indica que a veces no es solamente o no es solo brillar, también es ayudar a brillar a alguien más, Luis. Estoy seguro que en este caminar que has tenido en estos 15 años fácil de trayectoria dentro ya de la industria, tal vez más, Luis, no solamente has inspirado a mi persona, Luis, que también lo has hecho, hermano, a mis colegas, quiero atreverme a decir que Soria Records también es una escuela, Luis, con Iván Chalar, con Ramirito, con Cristian y con los que hayan pasado por aquí, hermano. Es una escuela, es una institución. Hay una noción, un camino, un procedimiento que el cual ustedes siguen. Sino que hay gente que te ve laburar cada fin de semana y estoy seguro que en algún momento dice, wow, quiero ser igual que él, hermano. Luchito, por favor, con todo el respeto, humildad de la vida, recibe nuestro lanyard distintivo, hermano, para poder en algún momento echarnos un cable cuando lo necesitemos. Claro, esa es la intención, Luis. Bueno, y aprovechando este momento de reconocimientos, creo que todos también estamos agradecidos contigo, Alvarito. Y no está de más un pequeño presente también. No. Tal vez de parte de muchos de nosotros quienes estamos siendo entrevistados y los que van a seguir también por podcast, hay un pequeño reconocimiento para ti. No, Luis, no mames, hermano. Oye, ya pues, Luchito, vos y tu cariño, hermano. Wow, Luis. Alvarito. Hermano, no puedo creerlo, hermano. De verdad, Luis. Wow. Lo voy a abrir, Luchito. Seguí, por favor. Adelante. Por favor. No pongo encima la consola porque si no me va a llegar un lacazo, ¿no? No, tranquilo. Ufa, Lucho. Te has pasado, hermano. Qué hermoso. Lo vas a mostrar a la cámara, hermano. Wow. Te has pasado, Luchito. Permitime, hermano. Qué lindo, Luis, de verdad. Me siento muy honrado, viejo. De verdad, Luchito. Vos Te siempre. lo mereces, Alvarito.
Vos siempre, hermano, pucha, con estos detalles que realmente yo estuve pensando mucho en lo que estamos haciendo en la vida y puta, a veces vienen unos bajones, pero esto, güey, llena mucho, Luchito, de verdad. De verdad, Luchito. Con cariño, Dame, Luchito. dame un beso. Con cariño. Gracias, Luchito. Te lo De mereces. verdad, muy amable, Luchito. Lo vamos a tener muy presente esto, querido Luis. De verdad. Creo que de parte de todos, Alvarito. Gracias, Luis. Gracias, cabrón. De verdad. Bueno, chicos, ya me he puesto yo un cachín ahí. Gracias, Luis, de verdad. Luchito, el espectáculo ha estado perfecto, ¿sí? La gente lo ha disfrutado, Luchito. El público hipnotizado por coreando los temas. Pero tú te encuentras tras la consola, agazapado tal vez, o con el iPad mezclado contra el público. Sobre todo, Luis, cansado y olvidado. Porque realmente nosotros ni figuramos en la foto, digamos, ¿no? Claro. Ni necesitamos. ¿Pero qué se te viene a la mente en este momento, Luchito? Ese momento crucial, pero donde realmente estás cansado, Luis. Toca. Wow. Cada día es, bueno, cada fin de semana es diferente, ¿no? A veces, bueno, mi primera preocupación siempre son mis bebas. Y escribirles, ya están durmiendo, están bien, ¿no? Ya estoy terminando, voy a tardar. Creo que mis bebas es mi principal preocupación. Ya. Ujú. Y al terminar, airosamente lo llamaremos, Luis, ¿qué deseas hacer, Luchito? ¿Venirte a casa, agradecer la vida, la profesión? Bueno, mi papá siempre está presente, siempre, ¿no? Entonces pienso en él, le agradezco. Un abrazo, un beso grande hasta el cielo, hermano, Luchito. Bueno, Luchito, nos hemos puesto sentimentales, güey, si se entiende, hermano. Yo también estoy aquí palpitando fuertemente, hermano. Quisiera que terminemos, por favor, con recomendaciones a las nuevas generaciones, Luis, que es muy importante, creo, hoy por hoy, mandarles tal vez el aliento que se puede. Tus palabras, Luis. Hay una frase que comparto con los que puedo, y dice, mientras unos están durmiendo, otros están esforzándose por ser mejor cada día. Entonces, eso lo practico yo siempre. Duermo muy poco por eso. Entonces, si queremos ser mejores, hay que darnos el 200% cada día. Qué lindo, No Luis. dormirnos, no hay que perder tiempo. Nunca se recupera el tiempo, Mm. entonces hay que aprovecharlo. Luchito querido, tienes tanta razón, hermano. El crecimiento que tú has tenido es una inspiración personal, Luis. Déjame decirte, por favor, con todo el respeto. Tu caminar es impecable, hermano. Yo recuerdo que estábamos muy de la mano, muy cerca en la época contemporánea que hemos vivido en el estudio de grabación, hermano. Y ese crecimiento, hermano, es envidiable, pero de la buena, hermano querido. Mereces todo lo que te ha pasado, hermano. Mereces el crecimiento que has tenido, hermano, por la gran persona y ser humano que eres, querido Luchito. De Gracias, verdad. Alvarito. Que sigan los éxitos. Que sigan igual sigan para los ti, éxitos, para hermano. todos los que estamos en la comunidad. Creo que están creciendo todos, gracias sí. a todos al final, ¿no? Sí. Tú has tenido la iniciativa, pero todos están poniendo su parte y todos están creciendo. Completamente, Luis. Sí, yo siempre Gracias, les digo, Alberto. loca desde todos, chicos. Ujú. Y eso es, uno nomás no puede hacer nada solo, hermano. Luchito querido, me quedo honrado y que quede este documento audiovisual latente para todas nuestras familias, para todos los tuyos, mi querido Luchito. Gracias. Porque este capítulo, este 11º capítulo, ha sido dedicado 100% a la trayectoria, el caminar y el crecimiento profesional de Soria Records y del ingeniero Luis Soria. Chicos, hasta la próxima semana. Luchito, Gracias, gracias Alvarito. a ti, hermano. Gracias. Te has pasado, güey. Ah, vos. Un aplauso para Luchito. ¡Esa! Grande, Lucho. Grande, Lucho. Grande. Gracias. Gracias, Luchito.